¿Podría África esconder secretos que reescriban la historia tal como la conocemos? Desde ruinas ocultas bajo la selva hasta artefactos inexplicables que desafían la lógica moderna, hoy exploramos los descubrimientos más extraños y enigmáticos del continente africano. Número 20. Los científicos aún intentan explicar las esferas de Klerksdorp. Estás contemplando uno de los descubrimientos más asombrosos del planeta. Las esferas de Klerksdorp. Son objetos diminutos y perfectamente redondos, algunos no más grandes que un pulgar, pero otros del tamaño de una pelota de tenis. Estas pequeñas maravillas se encontraron en Sudáfrica, enterradas bajo rocas de unos 3.000 millones de años de antigüedad. Si crees que estas son piedras comunes y corrientes, te equivocas. Cada esfera tiene unas extrañas crestas casi perfectas que la rodean. Al principio, los arqueólogos pensaron que estaban talladas a mano o hechas por alguna máquina antigua, pero los científicos insisten en que son completamente naturales. Entonces, ¿cómo se formaron estas preciosas piedras? Los investigadores dicen que las esferas son el resultado de la formación y erosión de minerales durante miles de millones de años. Suena lógico, ¿verdad? Excepto que nada más en la naturaleza se les parece. Investigadores de la Universidad de Pretoria creen que alguna civilización antigua olvidada talló las piedras. Las ranuras son tan precisas que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. Sin embargo, nadie sabe la verdad. Pero no te dejes llevar demasiado, porque el próximo descubrimiento te llevará a una nueva aventura. Número 19. Fiebre del diamante. Este pequeño pueblo sudafricano se convirtió en el centro de atención mundial de la noche a la mañana. Todo comenzó en junio de 2021, cuando el pastor de ganado Erasmus Jacobs tropezó con una piedra brillante en un campo abierto cerca del pueblo de Kwalati. Creyendo que era un diamante, se lo contó a los aldeanos, y lo que sucedió después conmocionó a la nación. Hablamos de una fiebre de diamantes. La noticia corrió como la pólvora, y pronto miles de personas llegaron a esta zona remota con la esperanza de extraer diamantes. Armados solo con la esperanza y unas pocas herramientas, cavaron día y noche. Incluso construyeron tiendas de campaña temporales para todos los mineros interesados. Pero como en cualquier búsqueda de tesoros, hubo estafas, peleas y desilusiones. Algunos aldeanos afirmaron haber encontrado y vendido gemas por miles de dólares. Se amasaron fortunas a diestro y siniestro durante un tiempo. Pero entonces intervinieron los expertos. Tras analizar las piedras, lo que encontraron los geólogos rompió el corazón de todos. No eran diamantes. Eran cristales brillantes, relucientes, pero ni de lejos tan valiosos. Número 18. Piedra azul cielo. Esta fascinante historia nos transporta a las tierras misteriosas de Sierra Leona, en África Oriental, donde en 1990, un minero experimentado hizo un descubrimiento que desafiaría nuestra comprensión de la geología. Durante una excavación rutinaria, se encontró con una piedra preciosa que destacaba por su extraordinaria belleza y singularidad. Su color, de un intenso y cautivador azul cielo, era tan distintivo que los científicos decidieron nombrarla simplemente como la piedra azul cielo. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso estaba por revelarse en los análisis posteriores. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar la composición de la piedra en detalle, quedaron perplejos ante sus hallazgos. La gema presentaba una estructura molecular única. El 77% de su composición era oxígeno, entrelazado de manera inexplicable con trazas de carbono, silicio y otros elementos en proporciones nunca antes vistas en la naturaleza. Este descubrimiento planteó un enigma desconcertante. Según todos los conocimientos geológicos actuales, ningún proceso natural conocido en la Tierra podría formar una piedra con estas características específicas. Las teorías sobre su origen comenzaron a multiplicarse. Los habitantes de la región, profundamente conectados con sus tradiciones ancestrales, sostenían que era un regalo sagrado de los dioses de la montaña. La comunidad científica, por su parte, propuso una explicación más cósmica. La piedra podría ser un fragmento de un meteorito caído a la Tierra en un período entre 11 y 18 años antes del hallazgo. Lo más intrigante es que, a pesar de sus características aparentemente imposibles, la piedra azul cielo no presenta ninguna evidencia de manipulación artificial, lo que profundiza aún más el misterio de su existencia. Este enigma geológico continúa desafiando nuestra comprensión del mundo natural, pero si este descubrimiento te parece sorprendente,
Espera a conocer el siguiente hallazgo que nos adentra en los secretos de la evolución humana. Número 17. Homo naledi. Nos encontramos nuevamente en Sudáfrica, específicamente en un fascinante sistema de cuevas conocido como la cuna de la humanidad. En el año 2013, un equipo de científicos realizó un descubrimiento extraordinario que cambiaría nuestra comprensión de la evolución humana. El Homo naledi, un antiguo pariente nuestro que habitó la Tierra hace aproximadamente 500.000 de años, fue revelado al mundo en circunstancias extraordinarias. Los restos fueron descubiertos en una cámara subterránea cuyo acceso era tan desafiante que los investigadores tuvieron que atravesar un angosto y peligroso pasaje, apropiadamente denominado el tobogán de la muerte, poniendo en riesgo sus vidas para alcanzar este tesoro arqueológico. Lo que encontraron en el interior fue asombroso. Una colección de más de 1.500 huesos fosilizados pertenecientes al Homo naledi, datados con precisión entre 236 y 335.000 años de antigüedad. Este antiguo homínido presentaba características únicas. Era de estatura más reducida que el humano moderno y poseía un cerebro comparable en tamaño al de un chimpancé, lo que sugiere capacidades cognitivas limitadas. No obstante, sus características anatómicas eran fascinantes. Sus manos y muñecas estaban adaptadas para manipular herramientas con destreza. Sus dedos presentaban una curvatura especializada para trepar, y sus hombros eran sorprendentemente similares a los nuestros. Este conjunto de rasgos plantea uno de los enigmas más intrigantes de la paleoantropología. ¿Cómo llegaron tantos especímenes a reposar en una cámara tan inaccesible y remota? Número 16. El baobab. El baobab es un árbol enorme que parece plantado al revés por gigantes. Estos árboles se encuentran dispersos por la sabana africana. Ahora escuchen. Lo que están a punto de presenciar les dejará sin palabras. Los baobabs no solo son antiguos, han existido desde la época de los dinosaurios. Hablamos de hace más de 200 millones de años. Sorprendentemente, algunos de los baobabs más antiguos han vivido más de 2000 años. Y lo realmente asombroso es cómo sobreviven. Sus troncos son como gigantescos tanques de agua, que contienen hasta un 50% de agua, lo que les ayuda a sobrevivir a las duras condiciones áridas de la sabana africana. Incluso si pierden sus hojas durante las sequías, vuelven a la vida cuando regresan las lluvias. En cuanto a sus beneficios para la salud, su fruto contiene 6 veces más vitamina C que las naranjas, y sus hojas se utilizan como hortalizas en algunas regiones. Estos árboles son un sustento para humanos y animales en el duro entorno africano. El siguiente lugar al que nos dirigimos es todo menos pacífico. Número 15. Costa de los Esqueletos. Una hermosa y cautivadora extensión de tierra en la costa de Namibia. ¿Te preguntas por qué llaman a este palacio la Costa de los Esqueletos? Sus arenas están repletas de naufragios, huesos de ballena y esqueletos de foca. Es como caminar por un cementerio creado por la naturaleza. Durante siglos, los marineros han temido navegar por estas aguas. La costa tiene una densa niebla, fuertes vientos y un oleaje terrible, lo que hace que la navegación sea casi imposible. Los barcos se veían atrapados por las poderosas corrientes y se estrellaban contra las costas rocosas. Y aquí viene lo escalofriante. Los sobrevivientes de estos naufragios a menudo se encontraban varados en medio de un desierto árido, sin comida, sin agua y sin escapatoria. No es de extrañar que esta zona se conociera como la tierra que Dios creó con ira. Pero no se trata solo de los naufragios. Miles de colonias de focas se reúnen aquí, y cuando mueren, sus huesos permanecen preservados por el duro clima del desierto. Es un lugar donde la naturaleza no se rige por las reglas habituales. El próximo descubrimiento te dará escalofríos. Número 14. Los misteriosos monolitos metálicos. En febrero de 2021, un brillante monolito de 3,5 metros de altura apareció de la nada en la naturaleza del Congo. Tiene un diseño elegante, pero sus orígenes impactaron a los lugareños. A primera vista, parecía una máquina extraterrestre. Lo cierto es que ya se habían visto monolitos similares en todo el mundo, en Utah, Europa y Asia. Pero este parecía diferente. Mientras que otros eran vistos con escepticismo, el monolito del Congo despertaba muchas sospechas. Para muchos en la comunidad, simbolizaba algo oscuro, incluso maligno. Las fuertes supersticiones locales se apoderaron del lugar y una multitud enfurecida finalmente prendió fuego al monolito. Cuando fue destruido, su estructura hueca
envuelta en láminas de metal, fue todo lo que quedó, dejando más preguntas que respuestas. ¿Quién lo puso allí? ¿Por qué? ¿Era una broma o algo más? Nadie lo sabe con certeza. Número 13. Los círculos de hadas del desierto. Esta historia nos lleva a las áridas praderas de Namibia. Los lugareños descubrieron estas áreas perfectamente redondas y áridas. Estos son los círculos de hadas del desierto, un extraño fenómeno que los científicos han luchado por explicar durante décadas. Desde el aire, parecen una alfombra de lunares. Se extienden a lo largo de 1800 kilómetros. Son puntos misteriosos en el suelo donde no crece nada, rodeados de exuberante hierba. Entonces, ¿qué causa estos patrones? Algunos investigadores creen que las termitas son las culpables, diseñando los círculos para atrapar el agua de lluvia para sus colonias. Suena ingenioso, ¿verdad? Pero hay una trampa. Esta explicación no se sostiene para los círculos más grandes, algunos de más de 20 metros de ancho. Otros científicos creen que podrían ser plantas que compiten por recursos o gases que burbujean bajo tierra. Aún así, ninguna teoría lo explica todo. Sorprendentemente, los círculos no duran para siempre. Permanecen durante décadas, a veces hasta 77 años, antes de que la hierba los recupere lentamente, como si la naturaleza estuviera pulsando el botón de reinicio. Es un misterio que nadie comprende del todo, pero desde círculos estériles hasta maravillas irregulares. Número 12. El bosque de piedra. Créeme, no se parece a nada que hayas visto antes. Bosque de piedra de Madagascar. En este bosque africano, estás rodeado de piedra caliza en lugar de árboles. Bienvenido al bosque de piedra de Madagascar, también conocido como Chingy. Enormes pináculos rocosos, algunos de hasta 70 metros de altura, se elevan hacia el cielo como agujas, creando un laberinto tan afilado y peligroso que parece diseñado para mantener alejados a los intrusos. Estas formaciones de piedra caliza no siempre fueron tan intimidantes. Hace millones de años, comenzaron como una capa plana de roca. Con el tiempo, el agua talló profundos surcos y bordes afilados en la piedra, dando forma a esta maravilla única. El nombre Chingy significa «donde no se puede caminar descalzo» en malgache. Y créeme, no querrás intentarlo. Las rocas son afiladas como cuchillas y los senderos están llenos de estrechos cañones y acantilados. Pero la razón por la que esto es más una bendición que una maldición no es la que te imaginas. Los investigadores descubrieron que este peligroso terreno protege la rara fauna que lo habita. Lémures, aves y plantas raras prosperan aquí, a salvo de la interferencia humana. Número 11. Luz de Dendera. En lo profundo del corazón de Egipto, dentro del templo de Hathor en Dendera, se encuentra una talla que impactó a los arqueólogos. La luz de Dendera. Esta imagen muestra una bombilla gigante conectada a una base de loto con figuras a su alrededor, como si estuvieran operando un dispositivo. Según algunos investigadores, la talla demuestra que los egipcios contaban con tecnología eléctrica avanzada mucho antes que el resto del mundo. También creen que los antiguos egipcios alimentaban la bombilla con un pilar Jed. Es una teoría interesante. Electricidad en una civilización miles de años antes de Edison. Pero la mayoría de los historiadores y arqueólogos lo ven de otra manera. Creen que la imagen tiene más que ver con la mitología egipcia que con la ciencia. Se cree que la bombilla representa una flor de loto, símbolo de la creación, y el pilar Jed simboliza la estabilidad. Probablemente esté vinculado al dios solar Ra y sus creencias cósmicas. Ya sea una talla mística o evidencia de una tecnología olvidada, la luz de Dendera es uno de los muchos enigmas que dejó el antiguo Egipto. Y hablando de criaturas extrañas, conozcamos a la bestia loca de Madagascar, un mamífero como ningún otro que hayas escuchado. Número 10. Bestia loca. Oficialmente llamado Adalotherium ui, este extraño mamífero vagó por Madagascar hace unos 66 millones de años, durante la época de los dinosaurios. Cuando se descubrieron sus fósiles, los investigadores no podían creer lo que veían. Parecía como si la naturaleza hubiera reunido un montón de piezas sueltas. La bestia loca tenía el tamaño aproximado de un tejón, con un cuerpo largo y patas rechonchas, perfecto para excavar, pero aquí es donde se pone extraño. Su cráneo estaba lleno de extraños agujeros y protuberancias, lo que sugiere que tenía un olfato excepcional. Sus dientes son especiales, diferentes a todo lo visto en otros mamíferos. Parecía diseñado para excavar, olfatear comida bajo tierra y sobrevivir en un mundo dominado por enormes reptiles.
Los científicos creen que el aislamiento de Madagascar jugó un papel importante en la evolución de este animal, permitiéndole desarrollar características que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Puede que la bestia loca esté extinta, pero sus fósiles han ayudado a descubrir una historia interesante en esta misteriosa isla. Número 9. La Gran Pirámide de Giza. ¿Sabías que hay una cámara oculta allí? Sigue mirando para descubrirlo. La cámara oculta en la Gran Pirámide de Giza ya es uno de los mayores misterios del mundo. Pero en 2017, científicos descubrieron algo que la hizo aún más interesante. Una cámara oculta enterrada en las profundidades de sus muros de piedra. Mediante tomografía de muones, los investigadores encontraron un enorme vacío de más de 30 metros de largo, cuya existencia nadie sabía. ¿Qué podría contener esta cámara? Los arqueólogos sugieren que probablemente esté vacía, un espacio sobrante de la construcción de la pirámide, pero eso no ha detenido las teorías descabelladas. Algunos creen que podría albergar la mítica sala de registros que contiene el conocimiento antiguo de una civilización olvidada. La leyenda local sugiere que esconde tecnología alienígena o un portal a otra dimensión. ¿Suena descabellado? Quizás. Pero sin acceso físico al vacío, nos queda la especulación. Lo que está claro es que la Gran Pirámide aún guarda secretos, incluso después de mantenerse en pie durante más de 4.500 años. Número 8. Diamantes hexagonales. Hablemos de diamantes, pero no del tipo que encontrarías en una joyería. Estos son diamantes hexagonales de otro planeta. Encontradas en Sudáfrica, estas raras gemas se formaron durante el impacto de un asteroide hace unos 2.900 millones de años. A diferencia de los diamantes comunes con estructuras cúbicas, los diamantes hexagonales tienen una simetría hexagonal. Los científicos creen que se formaron bajo el intenso calor y la presión de la colisión del asteroide con la Tierra. Lo que es aún más sorprendente es que su viaje no comenzó aquí. Estos diamantes probablemente se originaron en un planeta enano fragmentado en el sistema solar primitivo, enviando fragmentos a través del espacio. Uno de esos fragmentos finalmente se estrelló contra la Tierra, dejando atrás estos tesoros. El análisis químico reveló rastros de osbornita, un mineral que solo se forma en meteoritos ricos en carbono. Aunque solo se han estudiado muestras diminutas, ya han mejorado nuestra comprensión de cómo se forman los diamantes y los planetas. Retrocedamos 230 millones de años, a cuando los dinosaurios apenas comenzaban a dominar la Tierra. Número 7. El dinosaurio africano más antiguo. En el corazón de Zimbabue, paleontólogos encontraron los restos del dinosaurio africano más antiguo, el Bereisaurus rati. Esta criatura no era tan grande como el famoso T-Rex o Brachiosaurus. En cambio, era un pequeño dinosaurio bípedo, de tan solo 30 centímetros de altura hasta la cadera y unos 2 metros de longitud desde la cabeza hasta la cola. El Envirosaurus pertenecía a los sauropodomorfos, ancestros de los enormes saurópodos de cuello largo. A pesar de su pequeño tamaño, este dinosaurio primitivo probablemente fue un depredador de alto rango en su ecosistema, utilizando sus afilados dientes para cazar animales más pequeños. Su velocidad y agilidad son impresionantes. Camina sobre 2 patas, lo que lo convierte en un cazador rápido y eficiente. Este antiguo depredador nos recuerda los humildes comienzos de un linaje que llegaría a dominar el planeta. Número 6. Las tablas de piedra nubias de Sudán albergan un capítulo olvidado de la historia africana, el antiguo reino de Kush. Esta poderosa civilización sobrevivió durante casi 1000 años antes de su caída en el año 300 después de Cristo. Afortunadamente, dejaron tras de sí un tesoro de artefactos, incluyendo las tablas de piedra nubias. Estas tablas están talladas con escritura meroética. La escritura meroética es el sistema de escritura más antiguo al sur del Sahara. Sin embargo, permanece en gran parte sin descifrar. Los arqueólogos han identificado algunos símbolos relacionados con dioses y reyes, pero la mayor parte del texto sigue siendo un misterio. Estas tablillas se encontraron principalmente en las ruinas de antiguos templos y lugares de enterramiento. Los grabados muestran escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas y conexiones con sus vecinos, incluido el antiguo Egipto. Según los arqueólogos, descifrar el código meroítico podría reescribir nuestra comprensión de las primeras civilizaciones africanas. Hasta entonces, el reino de Kush guardaba sus secretos bajo llave en piedra. Número 5. Arte rupestre prehistórico. Estas fascinantes pinturas, que se remontan a hace aproximadamente 15.000 años,
nos abren una ventana única hacia la vida cotidiana, las prácticas de supervivencia y las profundas creencias espirituales de nuestros antepasados en regiones como Namibia y Marruecos. Las paredes rocosas de estas antiguas cuevas sirven como lienzos naturales, preservando un tesoro de imágenes vívidamente detalladas que incluyen representaciones de animales, figuras humanas y una variedad de símbolos enigmáticos que continúan intrigando a los investigadores. Las escenas plasmadas en estas paredes son verdaderamente impresionantes en su complejidad y dinamismo. Podemos observar cazadores, equipados con lanzas finamente detalladas, persiguiendo una diversa fauna africana que incluye majestuosos elefantes, poderosos rinocerontes y ágiles cebras. Cada animal está representado con un nivel de detalle y realismo sorprendente, capturando no solo su forma física, sino también su esencia y movimiento natural. Sin embargo, lo más intrigante emerge cuando uno examina estas obras con mayor detenimiento. Entremezcladas con las representaciones realistas de la fauna local, aparecen elementos más misteriosos, figuras humanoides con características anatómicas exageradas o distorsionadas, y criaturas híbridas que parecen fusionar elementos de diferentes especies, creando seres que habitan entre la realidad y el mito. Estas representaciones plantean interrogantes fascinantes. ¿Acaso estos elementos más abstractos y surrealistas formaban parte de complejos rituales ceremoniales? ¿Representan manifestaciones de creencias espirituales profundamente arraigadas? ¿O quizás son producto de la imaginación narrativa de estos antiguos artistas? Hasta la fecha, estas preguntas permanecen sin respuestas definitivas. Un aspecto particularmente notable de estas obras es la sofisticación técnica empleada en su creación. Los artistas prehistóricos demostraron una comprensión notable de los materiales disponibles, utilizando pigmentos naturales como el ocre rojo y el carboncillo con gran maestría. Mediante estas herramientas básicas, lograron crear efectos sorprendentes de profundidad, movimiento y dimensionalidad en sus obras, evidenciando una sensibilidad artística y atención al detalle que rivaliza con técnicas más modernas. Estas pinturas rupestres representan un testimonio duradero de un período en la historia humana donde la expresión artística y la lucha por la supervivencia se entrelazaban íntimamente, creando un legado cultural que continúa cautivándonos hasta el día de hoy. Número 4. Ruinas del Gran Zimbabue. Si visitas las colinas del sureste de Zimbabue, allí se encuentran las ruinas del Gran Zimbabue, una extensa ciudad de piedra que antaño prosperó como el corazón de un poderoso reino. Construida entre los siglos XI y XV, esta ciudad muestra el ingenio y la habilidad del pueblo Shona. ¿Cómo construyeron estas murallas de 11 metros de altura sin la intervención de ningún mortal? La precisión y la artesanía son simplemente increíbles. En su apogeo, el Gran Zimbabue albergó a unas 20.000 personas. La ciudad era un activo centro comercial que conectaba África con los confines de Asia, a través de productos como el oro y el marfil. Pero, por impresionantes que sean, las ruinas están rodeadas de misterio. ¿Por qué fue abandonada esta próspera metrópolis? Los historiadores creen que la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos pudieron haber obligado a sus habitantes a emigrar. Incluso ahora, las ruinas siguen siendo objeto de debate, ya que algunos de los primeros exploradores se niegan a creer que los africanos pudieran haber construido algo tan sofisticado. Número 3. El Ojo del Sahara. Esta estructura se encuentra en el desierto del Sahara de Mauritania. Es tan grande que los astronautas la avistaron desde el espacio. Conocida como el Ojo del Sahara o estructura Richat, esta enorme formación circular se extiende más de 40 kilómetros de diámetro. Desde el espacio, parece una gigantesca diana excavada en la Tierra. Algunos investigadores creen que se trata de un cráter de impacto de asteroide, mientras que otros argumentan que fue el resultado de una erupción volcánica. Pero la verdadera respuesta los sorprendió a todos. El ojo es una formación geológica natural creada por millones de años de erosión. Capas de roca elevadas formaron una cúpula, que el viento y el agua esculpieron gradualmente en anillos de sedimentos claros y oscuros. Estas capas datan de hace más de 100 millones de años. Número 2. Las antiguas herramientas de piedra, los primeros indicios de la creatividad y la supervivencia humanas, testigos silenciosos de nuestros orígenes más remotos. Profundicemos en estas fascinantes herramientas de piedra que nos cuentan la historia de nuestros antepasados. Retrocedamos millones de años hasta las orillas del lago Turkana en Kenia,
donde los arqueólogos realizaron un descubrimiento extraordinario. Algunas de las primeras herramientas jamás fabricadas por el ser humano, tesoros que han sobrevivido el paso del tiempo. Los primeros homínidos, nuestros ancestros más antiguos, las moldearon y afilaron con precisión hace unos 3.300.000 años, marcando un momento crucial en la historia de la humanidad, el nacimiento de la tecnología y la expresión de la creatividad humana. Entre estos antiguos artefactos, encontramos una variedad sorprendente de instrumentos: martillos para golpear y dar forma, núcleos cuidadosamente trabajados para obtener bordes afilados, y lascas meticulosamente elaboradas para cortar, raspar y triturar los materiales que encontraban en su entorno. La selección de materiales no fue al azar. Estos primeros artesanos eligieron específicamente rocas volcánicas como el basalto y la cuarcita, materiales reconocidos por su excepcional durabilidad y capacidad para mantener un borde afilado. Lo verdaderamente fascinante de este hallazgo es lo deliberado y metódico del proceso de fabricación. Estos antiguos humanos no se limitaban a utilizar las rocas que encontraban. Desarrollaron un entendimiento sofisticado de cómo moldearlas con propósitos específicos, demostrando una capacidad cognitiva sorprendente. Los investigadores han encontrado más pistas sobre sus creadores. Los dientes fosilizados descubiertos en las proximidades sugieren que Paranthropus, un fascinante primo extinto de los humanos modernos, podría haber sido el artífice de estas herramientas. Este descubrimiento nos permite vislumbrar cómo nuestros antepasados se adaptaron ingeniosamente a su entorno, desarrollando métodos innovadores para cazar, recolectar alimentos y asegurar su supervivencia en un mundo primitivo y desafiante. Es verdaderamente asombroso contemplar cómo estas sencillas pero ingeniosas herramientas de piedra sentaron las bases para el desarrollo tecnológico que ha llevado a la humanidad hasta la era digital que vivimos hoy. Representan el primer paso en un viaje de innovación que continúa hasta nuestros días, recordándonos que la capacidad de crear y adaptar herramientas ha sido una característica definitoria de nuestra especie desde sus inicios más remotos. Número 1. Criaturas mitad humanas, mitad caninas. Adentrémonos en el fascinante reino de lo inexplicable y misterioso. A lo largo y ancho del continente africano, generación tras generación, ha transmitido relatos inquietantes sobre seres extraordinarios que desafían nuestra comprensión. Las criaturas mitad humanas, mitad caninas. Estos críptidos enigmáticos representan una intrigante fusión de mito ancestral, temor visceral y misterio perdurable que ha cautivado la imaginación de incontables personas. Los habitantes de diversas regiones, particularmente en Limpopo, Sudáfrica, han documentado múltiples encuentros con estos enigmáticos seres, conocidos localmente como hombres perro. Los testigos los describen como figuras imponentes y terroríficas, que pueden alcanzar alturas superiores a los 2 metros. Estos seres poseen una anatomía desconcertante. Aunque mantienen una postura bípeda similar a la humana, exhiben características distintivamente caninas, incluyendo rostros que recuerdan a las hienas y extremidades dotadas de garras amenazadoras. El año 2017 marcó un punto álgido en la historia moderna de estos avistamientos, cuando una oleada de encuentros sembró el pánico en la región de Limpopo. Los habitantes locales reportaban actividad nocturna inquietante en los bosques circundantes, donde estas criaturas supuestamente merodeaban en la oscuridad. Sus aullidos, descritos como profundamente perturbadores, resonaban en la noche, provocando un terror primordial en quienes los escuchaban. Las teorías sobre el origen y naturaleza de estas criaturas son tan diversas como fascinantes. Algunos pobladores locales, profundamente arraigados en sus creencias tradicionales, sostienen que estos seres son el resultado de antiguas maldiciones que transformaron a humanos en estas formas híbridas. Otros los consideran cambiaformas místicos, seres con la capacidad sobrenatural de alternar entre formas humanas y animales. También existe la creencia de que podrían ser guardianes ancestrales de la naturaleza, designados por fuerzas superiores para proteger los lugares sagrados. Una perspectiva alternativa los considera manifestaciones vivientes del rico folclore africano, historias que han evolucionado y persistido a través de innumerables generaciones de narradores orales, adaptándose y transformándose con cada nueva versión contada alrededor de las fogatas nocturnas. La comunidad científica y los escépticos ofrecen explicaciones más mundanas, sugiriendo que estos avistamientos
podrían ser el resultado de identificaciones erróneas de animales salvajes, combinadas con el poder de la sugestión y la rica tradición de historias sobrenaturales de la región. Sin embargo, incluso con estas explicaciones racionales, el impacto emocional y cultural de estas historias permanece innegablemente potente en las comunidades locales. Hasta la fecha, ninguna evidencia fotográfica convincente o prueba física ha emergido para confirmar la existencia de estas criaturas enigmáticas. No obstante, el misterio de los hombres perro de África continúa siendo un testimonio fascinante de cómo las tradiciones orales, las creencias culturales y los misterios inexplicables se entrelazan en la rica tapicería del folclore africano. Nos vemos en el próximo video.